Conceptos importantes para entender los documentos. ¿Le cuesta entender el libro de Urantia? ¿Tiene problemas para enlazar algunos conceptos con los que conoce? No se preocupe. Este video le ayudará. El año 2006 la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional rebajó a Plutón a la categoría de planeta enano. En otras palabras, se le dejó de llamar planeta. Este detalle no deja de ser importante para los nuevos lectores del libro de Urantia, porque muchas veces se crea una confusión al intentar asociar la definición que hace la ciencia humana basada en sus juicios y clasificaciones con la definición que hacen los reveladores por sí mismos, la cual necesariamente no es la misma que la científica humana. La ciencia humana cataloga muchos de sus términos basándose en la forma o en la estructura, mientras que los documentos se centran más en la función o comportamiento de las cosas. Por ejemplo, en vez de describirnos las innumerables formas que pueden tener la inmensa variedad de seres descritos como los ángeles, formas que de hecho no entenderíamos, los documentos se centran en la función de las criaturas espirituales. Y eso nos permite entender el propósito de ellos. Ahora veamos algunos ejemplos en el campo de la ciencia. Esto también nos servirá para comprender que algunas críticas injustas al libro se basan en esta falta de entendimiento de esta regla al leerlo. Recuerde, la ciencia humana cataloga muchos de sus términos basándose en la forma o en la estructura, mientras que los documentos se centran más en la función o comportamiento. El cerebro humano. Todos sabemos que la ciencia nos cataloga como poseedores de un cerebro. Esto ha sido por siglos. En cambio, sorprendentemente, los documentos de Urantia nos catalogan como seres de dos cerebros. Para quienes han criticado a los documentos tachándolos de ciencia de los años 30, esto sería un absurdo, ya que nunca nuestra ciencia nos ha llamado seres de dos cerebros. La razón para que los documentos nos clasifiquen así es que funcionalmente trabajamos con los dos hemisferios cerebrales como si fuesen dos cerebros interconectados. Los documentos ofrecen su propia definición nuevamente en base a la función. Funcionalmente es como si tuviéramos dos cerebros para los reveladores. Universo y superuniverso. La ciencia humana engloba el término de universo a toda la realidad espacial compuesta por millones y millones de galaxias. En cambio, los documentos de Urantia se centran en su función administrativa. Repetimos, administrativa. Un universo local es un sector de miles de estrellas que administrativamente está separado de otro, y ambos pueden convivir perfectamente dentro de una galaxia astronómica según el concepto humano. Ahora bien, los superuniversos son agrupaciones administrativas de varios universos locales. Por esa razón es difícil crear relaciones visuales entre las descripciones administrativas de los documentos y las observaciones astronómicas. Esto sería semejante a la clasificación que la geología puede hacer de un territorio. Tiene dunas, valles, montañas, lagos, mares y ríos. Este es el ejemplo con la astronomía humana. Mientras que la clasificación de su función política describirá ese territorio como estado, provincia, región, distrito, comuna, etc. Ciertamente en algunos casos habrán correspondencias o puntos de referencia como por ejemplo, un parlamento situado al lado de un río. Algo así también ocurre en los documentos. Se nos dan en ocasiones ciertas referencias astronómicas para una orientación. Cuando miramos la Tierra desde el espacio no vemos las divisiones administrativas, las líneas imaginarias que demarcan a los países. Así también ocurre con cómo clasifican administrativamente a los universos locales dentro de una porción del superuniverso. Veamos ahora el caso de las nebulosas. En la astronomía se les denomina a aquellas agrupaciones de polvo y gases interestelares que generalmente tienen formas irregulares y que están al interior de las galaxias astronómicas.
En los documentos esto también se incluye, pero más que estén afuera o dentro de una galaxia astronómica, que es la definición humana, sean estas grandes o pequeñas, tengan mucho gas o poco, el asunto para los reveladores se centra principalmente en su función de creadoras de estrellas. Sí, su función. No su forma. Por esa razón Andrómeda es catalogada así, ya que su función principal ha sido generar soles, la cual los produce y arroja en un giro espiral dándole la forma que observamos. Una forma aparente de galaxia y que la ha llevado a ser catalogada así por nuestra ciencia. Como vemos, Andrómeda es catalogada por nuestros científicos como una galaxia, mientras para los documentos, que se centran en su función, es una fábrica masiva de estrellas y la denominan nebulosa. Y esto es, para los reveladores, sin importar su forma. Y esto no se limita al campo científico. Expresiones como Espíritu Santo son totalmente distintas a como las entendemos. Incluso la expresión ángel es claramente diferenciada y no generalizada. De hecho, este término prefiere no utilizarlo masivamente para describir a las numerosas personalidades celestiales, salvo que esa criatura tenga realmente esa función. ¿La razón? La palabra ángel significa mensajero, y no todos los seres que ministran en el universo tienen la función de mensajería. Por esa razón, el que Lucifer o Caligastia no hayan sido técnicamente ángeles es verdad, puesto que eran más bien una especie de seres administradores o gobernantes, los Lanonadex. Como vemos nuevamente, lo que importa es su función. Así que con estas puntualizaciones los lectores nuevos deben comenzar la lectura de los documentos con paciencia y regularidad, incluso el mismo ajustador interior nos va guiando en su comprensión, al ser sinceros en buscar la verdad.